da mucho gusto verles en esta tarde. Qué bueno que apartaron este tiempo para venir y juntos adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y que Él, como nuestro Padre, nos hable y nos aconseje a través de su palabra. ¿Ustedes aman la palabra? ¿Y vivimos la palabra? Ya fueron menos amenes. Bueno, se trata de escuchar la palabra, aprender de la palabra, para que podamos entonces vivir la palabra. De eso se trata, de poder ser expuestos a la palabra de Dios, a la predicación, para que entonces lo que aprendemos podamos aplicarlo. Y la prueba de nuestro cristianismo pues no es aquí, es allá afuera. Allá donde es nuestro diario vivir, donde nos desarrollamos, donde nos surgen también las pruebas, las tribulaciones, las necesidades. Ahí realmente se muestra nuestro cristianismo, ¿verdad? Vivir a Cristo significa predicar a Cristo también, pero predicarlo principalmente con nuestro ejemplo, con un ejemplo que le dé honra y le dé gloria al Señor. Y si nuestra vida eventualmente está como desviándose, bueno, Dios en su gracia y en su misericordia siempre nos alinea en el camino, siempre nos ayuda a rectificar el rumbo. Pero es necesario hacer un alto, parar, para discernir su voz, escucharlo y atenderlo. Es como cuando el padre de familia ve que su hijo o su hija empieza como a desviarse de un poco del camino, entonces tú lo tomas a tu hijo y empiezas a hablar con él. Espero que hagan eso los padres. ¿Sí lo hacen? Bueno, de eso se trata. Para eso Dios nos dio la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos, enseñarlos, instruirlos, aconsejarlos para que ellos vayan por el camino de Dios. Esa es una tarea que no se va a terminar. Yo pensé que cuando mis hijos habían salido de casa, mis 3 hijos que tengo, habían salido de casa, yo dije, gloria a Dios, ya voy a descansar. No, no, es que ser padre es para toda la vida, hasta cuando el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? Y ser abuelo, pues también. ¿Cuántos son abuelitos, por cierto? Bueno, pues también es necesario que podamos instruir a nuestros hijos, pero también a nuestros nietos en el camino del Señor, para que pues la descendencia cristiana se prolongue. Y esta es una responsabilidad que todos los padres de familia tenemos. Así que yo quiero animarles, padres de familia, a que no tomemos en poco las enseñanzas que se dan para nuestros hijos, nuestros jóvenes. Este evento que vamos a tener con nuestros jóvenes no solamente involucra a los jóvenes de esta casa, vienen los jóvenes de todas nuestras casas de oración que tenemos en California, y pues la idea es enseñarles con la palabra. El pastor Antonio Espinosa precisamente es el pastor de jóvenes en Casa de Oración México, y allá pues hay cientos de jóvenes y son generación y generación de jóvenes que están surgiendo. Muchos de ellos el día de hoy son pastores ya. Algunos de esos jóvenes también son jóvenes que están participando en todos los ministerios de la iglesia, no solamente en el ministerio de la alabanza, sino como maestros de niños también, ¿verdad? Entonces es una tremenda bendición cuando se tiene la oportunidad de sembrar la palabra en nuestros hijos y esa palabra va dando fruto, ¿verdad? Eso es muestra de que nosotros como padres estamos asumiendo nuestra responsabilidad de enseñar a los hijos. De nada nos sirve venir, ser instruidos, y ahí quedó la palabra con mero conocimiento, solo conocimiento, y no hacer nada. Hay que enseñar a nuestros hijos para que el día de mañana nuestros hijos puedan ser
siervos de Dios, puedan ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Qué tarea tan tremenda tenemos los padres, ¿verdad? Pero también los hijos tienen una tremenda responsabilidad. Yo siempre lo he dicho, el trabajo de padres e hijos es un trabajo con responsabilidades compartidas. El padre enseña y el hijo obedece. ¿Sí? El padre enseña y el hijo obedece. El padre no es aquel que solamente provee. Esa es solamente una, yo lo he dicho antes. Pero padre es aquel que cría, que enseña, que aconseja, que amonesta, que instruye, que marca el camino. Esa es la responsabilidad de nosotros los padres. Y los hijos aprenden de todo eso, o deben aprender de eso. ¿Verdad que sí? Pero bueno, de eso hablamos con los matrimonios más adelante. Vamos a la palabra el día de hoy. Vamos a orar para que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, estamos aquí una vez más, reunidos en tu nombre, en tu casa, anhelando en nuestro corazón que seas tú y solamente tú el que hables a nuestro corazón, Señor. Yo solamente quiero ser el portavoz de lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón que está sustentado en tu palabra, Señor. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que quites de mi boca cualquier palabra que no edifique, cualquier palabra vana, cualquier palabra que no tenga la intención de edificar o de enseñar, Señor. Toma tú el control, Señor, de mi mente, de mi corazón. Toma tú el control de los pensamientos, de los sentimientos y el corazón de mis hermanos, para que juntos podamos recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, y que tu palabra nos enseñe. Así eres tú. Tú como Padre, eres un Padre que nos enseñas. Y nosotros, como tus hijos, queremos ser enseñados a través de tu palabra, Señor. Porque es tu palabra, Señor, la que nos ayuda a rectificar el rumbo de nuestra vida, Señor. Así que háblanos y háblanos al corazón. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Ustedes recordarán que la semana pasada, para introducir el tema, yo les mencioné acerca del accidente, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló frente a una mole de hielo en el Valle de los Andes el 13 de octubre de 1972. En ese accidente murieron 29 personas y 16 fueron los sobrevivientes. Todos ellos hicieron hasta lo impensable con tal de mantenerse con vida. Cuando todos ellos, en medio de ese panorama de sufrimiento y de desesperación, de angustia, llegó un momento en que, sin tener ya más que comer, nada a su alcance, ellos optaron por comer la carne de los pasajeros que ya habían muerto. Esta tragedia quedó registrada en la historia de la aviación como el accidente en la cordillera de los Andes, escuchen esto, después de haber perdido el rumbo. ¿Cuál fue el principal problema? Haber perdido el rumbo. Ahora, aunque entendemos que Dios tiene el control soberano de todas las cosas, es muy importante que podamos también entender que Dios no es el origen de las tragedias. En Dios no está el origen de las tragedias. La gran mayoría de los sufrimientos humanos son causados por el pecado del hombre. ¿Por qué está este mundo como está? ¿Por qué? Les pregunto. Por el pecado del hombre. Acuérdense ustedes que cuando Dios creó al hombre, lo creó en perfección. El hombre no tenía malos pensamientos. Acuérdense ustedes, allá en el Edén andaban los dos desnudos y no se avergonzaban, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no había maldad en ellos. Ellos desobedecen al Señor, entra el pecado a toda la humanidad y usted ya sabe la historia, ¿verdad? De todo lo que ha acontecido a través de los siglos y de los siglos con el ser humano. Entonces,
gran parte de los sufrimientos que nos vienen, no solamente causados por el pecado personal, sino también por el pecado de otras personas, viene sufrimiento a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, los asesinatos colectivos que muchos se han dado en este país. Yo estaba leyendo ahí las noticias. En el día de hoy, en lo que va de este año, van alrededor de 50 asesinatos colectivos ya, donde gente mala, con una mente mala y perversa, llegan a lugares como este y abren fuego matando gente inocente, ¿verdad? La pregunta para nosotros es, ¿Dios es culpable de esas tragedias? No, obviamente no. Más bien el hombre desobedeciendo las leyes morales de Dios, el hombre desobedeciendo las advertencias y los mandamientos de Dios, no tomando en cuenta las advertencias de Dios. Este 4 de julio, usted basta solamente con ir al internet y ver cuánta tragedia y cuánto accidente surgió, porque mucha gente, cristianos y no cristianos, no atendieron a las advertencias de cuidado acerca de los juegos pirotécnicos. No usen juegos ilegales, todos esos asuntos del fuego, ¿cómo se llaman los cohetes y todo eso? No los usen de manera desobligada o sin una conciencia clara de lo que puede suceder. Las autoridades previenen una y otra vez, advierten una y otra vez. Yo estaba viendo un accidente impresionante. Está la familia, está un auto estacionado ahí como si fuera el piano. Estaba un auto ahí estacionado y llega un hombre imprudente ahí, le prende fuego a uno de esos cohetes de los que truenan, de los más fuertes. Está toda la familia, niños, adultos, están sentados ahí viendo, divirtiéndose. Por cierto, era un cohete ilegal. Y todos ahí gozándose, entre comillas. Y ese cohete resulta que no encendió como debería de haber encendido, y hagan de cuenta que era como una metralleta que se soltó contra toda la familia. Bueno, parte de esa lumbre llegó al auto, el auto explotó, y ¿qué creen? Tragedia. ¿Todo por qué? Por ignorar las advertencias de las autoridades. Entonces la pregunta es, los heridos y los muertos que vienen por causa de todas esas ilegalidades, ¿todo eso es culpa de Dios? No, obviamente es culpa de la gente, de los que no somos prudentes y conscientes de nuestros actos. Así que las tragedias de este mundo son causadas por el pecado de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ahora, atención aquí. ¿Ustedes creen que Dios es capaz de detener cualquier tragedia antes de que suceda, sí o no? Por supuesto que sí, porque Él es absolutamente soberano y poderoso para detener cualquier tragedia. Sin embargo, hay ocasiones en que no lo hace, ¿sí? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que Dios es perfecto, Él es santo, Él es justo y Él es soberano, y así mismo es su voluntad. ¿Sí? Así que el asunto es que muchos de nosotros como cristianos a veces no entendemos la soberanía de Dios y preguntamos, ¿por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué murió tanta gente inocente? ¿Por qué murieron niños en esos accidentes? ¿Por qué muere gente por la mente perversa de un ser humano? Bueno, pues por el pecado y la maldad que hay en el corazón de los seres humanos. Dios siempre buscará que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que vivamos bien. Así que el sufrimiento provocado por alguna tragedia, para nosotros los cristianos, ¿cuántos han atravesado por alguna tragedia en su vida? Levanten la mano.
Puede ser la muerte de un ser querido, te robaron, tuviste un accidente grave, etcétera, 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 y eso te produjo dolor. Bueno, para nosotros los cristianos, cuando nos viene sufrimiento o alguna tragedia, alguna situación difícil, estas tragedias o estas situaciones difíciles en nuestra vida deben de producir, entre muchas otras cosas, tres cosas importantes. Número uno, estar con más determinación en comunión con Dios. Porque Dios siempre busca, a través de las situaciones adversas que vienen a nuestra vida, cumplir sus propósitos en nosotros. Si nosotros no entendemos a través de alguna prueba, de alguna tribulación, lo que Dios quiere tratar con nosotros, pues es tiempo perdido. Algo tenemos que rescatar. El año pasado ya cumplimos un año, o estamos por cumplir un año. Mi esposo y yo sufrimos un accidente que de puro milagro estamos con vida. Pero todo este año Dios me ha llevado a estar meditando, Señor, ¿qué pasó? A estar pensando, ¿qué me has querido advertir? Y Dios ha estado hablando de manera personal a mí. Yo no sé cómo le habla a usted, ¿sí? Pero esto me ha llevado a mí a buscar con más determinación tener comunión con el Señor, para en ese sentido pues vivir en santidad, vivir lo más consagrado para Dios posible. Las tragedias también deben de producir en nosotros fortaleza en nuestra fe, especialmente cuando ves la mano de Dios. Yo estoy eternamente agradecido. Por alguna razón Dios no nos llevó a mi esposa y a mí ya de este mundo, aunque pues ya me quisiera yo ir, pero pues no es a mi tiempo. ¿Cuántos se quieren ya ir con el Señor? Pues sí, todos queremos irnos, pero no es a tu tiempo ni a mi tiempo, ¿verdad? Será el tiempo del Señor. Pero al ver la mano de Dios guardándonos, protegiéndonos, eso debe de producir en nosotros fe, creer en Él. Porque Él así en un instante, así en un abrir y cerrar de ojos, te puede quitar el aliento que da vida, ¿sí o no? Pero bueno, si estamos aquí con vida todavía es con un propósito. Dios tiene un propósito todavía para tu vida. Otra cosa que deben de producir las pruebas, tribulaciones en nuestra vida o aún tragedias, es que deben aumentar en nosotros nuestra esperanza de un día estar por toda la eternidad en su presencia y dejando de una vez y por todas este mundo cruel. ¿Sí? Así que eso debe de producir, Señor, un día voy a estar en tu presencia. Tengo esa esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Sí? Esa debe de ser la esperanza del cristiano. Bueno, todo esto que acabo de mencionar, estos asuntos, estas cosas que Dios luego trata con nosotros, era lo mismo que Dios quería tratar, o los mismos propósitos con los que Dios quería cumplir con el Israel del tiempo de Jeremías. Sin embargo, la triste realidad fue que debido a una falta de deseo intencional, cada uno de los israelitas de manera intencional debían corregir sus malos caminos, porque Dios desde el tiempo del profeta Isaías, es más, desde los tiempos antiguos, Dios hablándole al pueblo de Israel a corregir los caminos. Llegamos al tiempo de Jeremías y resulta que el pueblo de Israel sigue con esa falta de deseo intencional de corregir sus caminos. Pero el problema es que como ellos intencionalmente no corrigieron sus caminos, pues empezaron a perder el rumbo y lo perdieron de una manera impresionante. Usted estudia la historia del pueblo de Israel y una y otra vez y otra vez. Si usted quiere conocer cómo es la misericordia de Dios, vea la vida del pueblo de Israel, cómo una y otra vez Dios tuvo cuidado de ellos, aún a pesar de sus rebeliones. Lo mismo sucede con nosotros. Una y otra vez el Señor nos perdona de todos nuestros pecados, de todas nuestras infidelidades. Así que, pero ellos empezaron a perder el rumbo que llevaba hacia Dios, y pues experimentaron la tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? El justo juicio de Dios. A este mundo, el día que
El día que Dios lo determine así, le espera precisamente el justo juicio de Dios. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos listos para enfrentar ese justo juicio de Dios? Entonces, como Dios siempre busca advertir a su pueblo porque nos ama, pues para el pueblo de Israel no fue la excepción. Dios les advierte en Jeremías 6:16, que ha sido el texto en el que hemos estado basando esta enseñanza. Si me acompañan ahí, Jeremías 6:16, palabra del Señor: así dice Jehová. Así dice Jehová. No es Jeremías, no es Isaías, no soy yo, es Dios el que está hablando y está diciendo: paraos en el camino, en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas o por el camino antiguo, como se lee en los originales, cuál sea el buen camino, singular, o el camino justo, singular, y andad por él. Y entonces, una vez que preguntas, que conoces cuál es el buen camino, el camino justo, dice Dios a través de Jeremías: anda por él. ¿Por qué? Porque cuando camines o andes por ese camino, entonces hallaréis descanso para el alma. ¿Cuántos de nosotros nos vienen las pruebas, las tribulaciones, y vamos a la presencia del Señor a buscar su descanso, su reposo en Él? Ese es el deseo del corazón de Dios para su pueblo. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros en la actualidad. Sigue siendo el mismo deseo de Dios. Pero mire la respuesta del pueblo de Israel. A mí me impresiona. Yo digo, bueno, termina el texto diciendo: mas ellos dijeron, no andaremos. Los versículos más adelante no los vamos a leer, pero si usted se da cuenta, también el Señor les habla y ellos mismos responden: no escucharemos. De pronto entonces viene el Señor y los reprende y les dice: oigan, pues entonces qué mal han hallado en mí. Siempre los he protegido, siempre los he guardado, siempre he provisto para sus necesidades, siempre los he rescatado de sus malos caminos. ¿Qué mal han hallado en mí? A veces así estamos nosotros. El Señor nos guarda, nos protege, nos advierte, nos enseña, nos ministra, nos consuela, nos provee, nos libra de peligros, y a veces seguimos nosotros en nuestras rebeliones. Entonces la pregunta es: ¿qué mal hallamos en el Señor? No hay nada malo en Él, hay pura bondad, porque uno de sus atributos, los atributos de Dios, es que Él es bueno, eternamente bueno, siempre, ¿sí? Dijimos que la palabra camino metafóricamente se usa para referirse a la conducta, al comportamiento, a la forma de pensar en la vida del ser humano, no se diga en la vida de los cristianos. Así que la advertencia primordial para nosotros es que cada uno, de manera intencional, escuchen esto, mis hermanos, de manera intencional nos aseguremos con toda firmeza estar caminando en las verdades del Evangelio. Hay mucho que se está hablando el día de hoy que no es la verdad del Evangelio. Por eso hay que tener cuidado que estamos escuchando. Verdades del Evangelio que nos van a llevar a caminar por este mundo con mucho cuidado. Yo lo dije la semana pasada, vivimos en medio de este mundo como si este mundo fuera un mundo minado, que en cualquier momento puede explotar la bomba de pecado en cualquiera de nosotros. ¿Sí? Ninguno de nosotros estamos exentos de perder el rumbo en el camino de la vida cristiana. Por eso hay que andar con mucho cuidado. El Señor, en su infinita misericordia, una vez más, ahora a través de Jeremías, nos hace un llamado en tono de advertencia. Primero, hacer un alto y preguntar y ver en su palabra si andamos caminando por el camino que nos lleva a Dios. O sea, esto tenemos que hacerlo constantemente, cada momento, en nuestros devocionales diarios. Hacer un alto. Señor, ¿estoy andando por tus caminos o me estoy desviando? Y tenlo por seguro
que Dios te va a hablar. Por ejemplo, a Josué, antes de entrar a poseer la tierra de Canaán, lo narro así rápido, antes de entrar le dijo en Josué 1, 7 y 8, le dijo: solamente, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Escucha, esfuérzate y sé muy valiente, no para enfrentar a los enemigos de Israel. La fuerza y la valentía humana ya la tenía Josué y lo había demostrado junto con Caleb. Pero le dice Dios: esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No está hablando de una prosperidad económica, aclaro, porque de este texto se valen muchos gente que levantan muchos pretextos diciéndole a la gente: Dios quiere que seas prosperado materialmente hablando. No, se está refiriendo a una prosperidad espiritual, porque la prosperidad material viene como añadidura. Primero buscar el reino de Dios, después su justicia, y lo demás nos viene por añadidura. Así de fácil. Esa es la regla de Dios, esa es la conducta de Dios. Así trabaja Dios con nosotros. Entonces serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Escucha lo que dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Porque cuando nos vienen las pruebas y las tribulaciones, por lo menos ese ha sido mi caso, espero que sea el tuyo también. Señor, ¿qué hago? Inmediatamente me viene un texto de la Biblia a mi mente: esto puedes hacer. Sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No basta solamente con leer, hay que meditar. Porque cuando meditamos es como estar saboreando la palabra del Señor, como estar rumeando la palabra del Señor, ¿sí? Para que guardes y hagas, ahí está otra vez el verbo hacer, conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la fórmula. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pues obedezcamos la ley del Señor, ¿sí? La palabra siempre nos mostrará entonces cuál es el camino que nos lleva a Dios. En segundo lugar, una vez que vemos en la palabra el camino que nos lleva a Dios, a la obediencia a Dios, pues si tú detectas que en tu vida cristiana has perdido el rumbo, bueno, pues el Señor nos invita a rectificar el rumbo y seguir sus caminos, para que entonces la consecuencia de todo esto encontremos el descanso personal que quizá con tanto afán, con tanto ir y venir en la vida, se ha perdido. Hay gente que yo veo anda para un lado y para otro y ahorita los ves aquí, luego los ves allá, especialmente todos aquellos que son hiperactivos, que no pueden estar en paz y andan hasta desesperados buscando qué hacer. Y cuando se trata de escuchar la voz de Dios, hay que hacer un alto para descansar, para meditar en sus caminos. Una ocasión Dios le dijo a Moisés, cuando salen de Egipto para ir a Canaán, Dios le da instrucción a Moisés y le dice: mira, Moisés, yo te elegí a ti para que lleves a mi pueblo a la tierra de Canaán. No le dijo para que mi pueblo se quede postrado en el desierto. No, el deseo de mi corazón es que el pueblo de Israel llegue hasta Canaán. Pero le dijo: es un pueblo de dura cerviz. O sea, cabezas duras, ¿sí? De dura cerviz, para que los lleves a la tierra de Canaán. Entonces Moisés le contesta diciendo: está bien, Señor, yo te voy a obedecer. Tú me estás diciendo: saca a este pueblo, pero no me dices a quién enviarás conmigo. Esto usted lo puede leer en Éxodo capítulo 33, solamente lo estoy narrando así de una manera parafraseada. Pero en el versículo 14 del capítulo 33, mire la respuesta de Dios. Le dice Dios a Moisés: Moisés,
mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Y andarás atribulado, y andarás angustiado y desesperado y preguntándote qué hacer. ¿Qué dice ahí? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. El dinero no te va a dar descanso, el mucho trabajo no te va a dar descanso, el entretenimiento no te va a dar descanso. Solamente en Dios encontramos el verdadero descanso para el alma. Yo decía la semana pasada que si hacemos un bosquejo del texto, Jeremías 6:16, por lo menos yo rescaté tres puntos principales. Número uno, Jeremías habla de una necesidad apremiante que ya vimos la semana pasada, para luego hacernos una pregunta importante y en ese sentido entonces recibir una bendición deslumbrante. La semana pasada vimos una necesidad apremiante. ¿Cuál era la necesidad? Paraos en el camino. Paraos. Esto nos deja ver que el pueblo de Israel iba caminando por muchos caminos. Es decir, había muchas conductas, comportamientos por los cuales el pueblo de Israel estaba transitando. Pero escucha esto, la gran realidad es que esos caminos estaban llevando al pueblo de Israel no hacia la presencia de Dios, sino al fracaso espiritual. ¿Cómo eran esos caminos? Eran caminos de rebelión, de ingratitud, de arrogancia, de idolatría. Los del pueblo de Israel no solamente se olvidaron de Dios, sino que le dieron la espalda, abandonaron la ley de Dios. Y eso dio como resultado no solamente en el pueblo de Israel, sino en el liderazgo, un liderazgo infiel, porque ya no había santidad, más bien había una vida de religiosidad. Es muy diferente una vida de santidad y una vida de religiosidad. La vida religiosa es aquella cuya persona, un religioso, dice: voy y cumplo. Mero cumplimiento, es decir, o lo que es lo mismo, cumplo y después miento. Ya fui a la iglesia, pero saliendo de la iglesia me porto como me dé mi gana. Vidas religiosas. Así no funciona la vida cristiana. Algo tiene que pasar en nuestros corazones. Entonces, esos fueron los muchos caminos por los que Israel estaba andando, porque esos caminos se habían trazado. Y si aplicamos aquí, nos detenemos y hacemos una pregunta de examen. Por cierto, si no escuchó el mensaje del miércoles pasado, escúchelo, se lo recomiendo, no porque yo lo prediqué, sino porque es algo que Dios nos está hablando. Preguntas de examen. Aquí está una pregunta de examen. Hasta el día de hoy, ¿cuáles son tus caminos? Yo sé cuáles son los míos, tus conductas, tus comportamientos que te has trazado. Y esos caminos y esos comportamientos y esas conductas por los que tú te has trazado, ¿cómo vas conduciendo a tu familia? Porque nuestra familia nos viene siguiendo, ¿sí? Y van caminando conforme nosotros como padres vamos marcando el camino, ¿sí? Entonces, ¿cómo son tus caminos? ¿Cómo son tus conductas? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Como los pensamientos de este mundo? La Biblia nos habla a no conformarnos al estilo de pensamiento de este mundo. Yo le he dicho otras ocasiones y lo repito hoy: este mundo está de cabeza. Está de cabeza. ¿Sí o no? Está de cabeza este mundo. Entonces la Biblia, Dios nos llama a no alinearnos a la conducta de este mundo. Pues todo el mundo lo hace. El hecho de que todo el mundo lo haga no significa que está bien. ¿Verdad que no? No. La pregunta entonces, esta pregunta, ¿hacia dónde estamos llevando, conduciendo a nuestra familia? Nos lleva a nuestro segundo punto. Ya vimos la necesidad apremiante, paraos en el camino. Ahora veamos cuál es la pregunta que es importante. Ahora, ¿por qué es importante preguntar? Hay personas que no les gusta preguntar por alguna razón, pero déjeme decirle que lo que no se sabe se aprende y lo que se ignora se pregunta. Hay que preguntar. ¿Por qué? Porque las preguntas son herramientas que debemos utilizar para conocer lo que desconocemos, resolver lo que no podemos
e identificar lo que no vemos. Por eso es que Dios le llamó al pueblo de Israel y les dijo: pregunten, ¿cuál es el camino? Lo desconocen, se desviaron del camino. Yo puedo ayudarles a resolver lo que ustedes no pueden resolver. Yo puedo ayudarles a ustedes, pueblo mío, a identificar lo que ustedes no están viendo. No van camino a la presencia de Dios, van camino a la bancarrota espiritual. Y Dios le llama la atención al pueblo de Israel a través de Jeremías, diciéndoles: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad. Dice caminos y mirad. Yo quiero que vea usted, por ejemplo, el contraste que hay. Y dice ahí Dios: preguntad por las sendas o por el camino antiguo, como dice el original. Preguntad por el camino antiguo. ¿Cuál es la pregunta importante? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Aquí vemos el contraste. Muchos caminos por los que iba Israel ante un solo camino. Muchos caminos, un solo camino. ¿Cuáles son tus caminos? ¿Estás caminando, estás andando por tus caminos o por el camino? Porque muchos el día de hoy dicen: todos los caminos conducen a Dios. No importa lo que creas, con tal de que creas en algo. Hágame favor. Bueno, ante ese pensamiento, Salomón, el sabio siervo de Dios, en el tiempo que Dios derramó sabiduría sobre Salomón, él escribió en su libro conocido como los Proverbios, en el número 14, versículo 12, Proverbios 14, 12, Salomón escribió: escuchen, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. La gente dice: yo tengo derecho a caminar conforme a lo que siento, aunque mi ADN diga otra cosa. Yo siento, aunque soy hombre, pero siento que soy mujer. Voy a caminar por ese camino. Ese camino tarde o temprano lo llevará a esa persona que piensa de esa manera a un camino de muerte. Pero a él le parece derecho, ¿verdad? Mucho cuidado con todo esto que se está viniendo, que no tiene un año ni dos, tiene muchos años atrás. Ahorita ya salió, está saliendo todo del closet, está saliendo todo, está botando todo el cochinero que hay, de lo que se ha llenado este mundo. Versículo 14, Proverbios 14, 14. El insensato. Esta palabra insensato es un eufemismo, es decir, es una palabra así más suavecita para de alguna manera tratar de suplir lo que en realidad significa esta palabra. Un insensato se traduce ya así literal, usted lo puede encontrar en su diccionario. Insensato es un tonto. El tonto se harta de sus muchos caminos, pero el hombre bueno cristiano, está contento con el suyo. Escuchen, no dice con los suyos. ¿Estás contento por el camino que estás caminando? ¿Estás contento? Si no, hay que corregir el camino. Ahora, cuando yo leo este texto, yo me encuentro con lo que se conoce como una ironía. El hombre, el ser humano que no conoce a Dios, empieza a trazar y a fabricar muchos caminos, los caminos que le marca este mundo, pero de pronto, qué ironía, se harta de ellos, se cansa de ellos, porque sus caminos o esos caminos, al final de cuentas se da cuenta que son caminos temporales y que son pasajeros, que no satisfacen el alma. Por eso hay tanta gente vacía en el alma. Y quieren llenar esos vacíos de muchas formas y maneras, cuando ese vacío solamente se llena con Cristo en el corazón. No hay vuelta de hoja. Otro Proverbios, el Proverbios 15, hablando de caminos, versículo 24. Mire lo que dijo Salomón:
El camino de la vida es hacia arriba para el entendido, para apartarse del Seol abajo. Sí. Más claro que eso no puede ser. Bueno, Jesús dijo, Juan 14:6, un texto que todos conocemos: yo soy, ¿qué? El camino y la verdad y la vida. Escucha lo que dice a continuación: y nadie, absolutamente nadie, por más inteligente que sea, por más conocimiento académico que tenga, puede tener 1, 2 o 3 maestrías en el conocimiento de la ciencia, en el conocimiento de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Si no es a través de Jesús, nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no hay otro camino. No hay otro. No hay otro. Los jóvenes dicen: yo tengo derecho a vivir mi vida y a caminar como me dé mi gana. Pues sí, pero te está yendo por el camino más largo. Tarde o temprano, si Dios tiene misericordia de tu vida, te va a encontrar para que entonces empieces a caminar por su camino. Sí. Ahora, toda esta problemática y la conducta de la que habla Jeremías, hablándole al pueblo de Israel, el libro de Jeremías se escribió hace más de 2500 años atrás. 2500, o sea, mucho tiempo atrás. Cuando Jeremías está reprendiendo al pueblo y le está diciendo: hagan un alto, paren sus caminos. Sin embargo, nos damos cuenta por lo que vemos que esa misma problemática que estaba experimentando el pueblo de Israel es la misma problemática que está experimentando la iglesia de hoy. Y cuando digo la iglesia de hoy, me estoy refiriendo a la iglesia cristiana en el mundo entero. Sí. De tal forma que cuando yo voy a la Biblia, al Nuevo Testamento, y leo a Pablo lo que le escribió a los Corintios, me doy cuenta que en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 11 dice Pablo a los Corintios: estas cosas les acontecieron. ¿A quiénes les acontecieron eso? A los del pueblo de Israel cuando iban camino de Egipto a Canaán. ¿Qué les acontecieron? Dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, escucha lo que dice, para amonestarnos a nosotros. Y si tú lo personalizas, dice, podemos leer así: esas cosas quedaron ahí como ejemplo para amonestarme a mí. No le digas a tu vecino: escucha. No, es para ti, es para mí. Para amonestarnos a nosotros. ¿Cuándo? Aquí y ahora, en el día de hoy. ¿A quiénes? A los que han alcanzado los fines de los siglos, que somos nosotros. En otras palabras, comprender los acontecimientos del pasado nos ayuda a evitar errores, construir mejores caminos, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia y para tener una mejor sociedad. Pero por lo que vemos que está sucediendo en esta sociedad, pues las cosas no han cambiado y no van a cambiar, porque cada día van de mal en peor. Alguien dijo que quien no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Los mismos errores que se cometieron en el pasado se siguen cometiendo hoy en el presente. Voy a leer el mismo texto, 1 de Corintios 10, 11 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: esas cosas le sucedieron a Israel, a ellos como ejemplo para nosotros, y se pusieron ahí. Aquí están por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en estos tiempos. ¿A cuáles cosas se está refiriendo Pablo que le sucedieron al Israel de aquel tiempo? ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Basta solamente con leer los textos anteriores y usted puede, vamos al contexto y leemos así a vuelo de pájaro que en el versículo 6 ellos codiciaron. ¿Quién? El pueblo de Israel. Escuche esto, porque dice que estas cosas les acontecieron. ¿Cuáles cosas? Codiciaron.
codiciaron en el corazón. En otras palabras, tenían y querían tener más. Codicia. ¿Sí? Versículo 7, idolatría. En otras palabras, le rindieron culto a los ídolos y abusaron de su libertad, de la libertad, así, libertad supervisada. Dios les había dado libertad. Dios nos da libertad, pero no para hacer lo que nos pegue la gana. Dios nos da libertad, pero supervisa su libertad. Y la supervisión que Dios hace es a través de su palabra, porque en su palabra nos pone límites. Esto puedes hacer, pero esto no. ¿Sí? Y dice que ellos empezaron a adorar otros dioses. Versículo 8, fornicaron y en un día murieron 23,000. Oiga, 23,000 fornicarios, así en un instante murieron. Pues ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? No pasa nada. Sí pasa, ahí está la consecuencia. 23,000 murieron. Versículo 9 dice, y tentaron a Dios. Es decir, ahí tentar significa pusieron a prueba el poder y la soberanía de Dios. A ver si es cierto, Señor, que eres tan poderoso. Cuidado. Dice que tentaron a Dios y fueron mordidos por serpientes. Versículo 10, murmuraron. ¿Y qué les pasó? Se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra. No solamente a los que empezaron la tremenda movilización de murmuración, que fueron Coré, Datán y Abiram, y 200 y pico de más de los príncipes, gente que estaba autoridad. Escuchen esto, no solamente ellos fueron tragados por la tierra, sino sus propias familias con todo lo que tenían. ¿Todo por qué? Por la murmuración. Y dice entonces el texto, esas cosas, todo esto que leí hace un momento, le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Y se pusieron ahí, están por escrito, para que nos sirvan de advertencia. Escuchen la triste realidad hoy, aquí y ahora, pleno siglo XXI. Los cristianos seguimos sin aprender de los errores del pasado y los estamos repitiendo. En otras palabras, los cristianos de hoy seguimos codiciando, nos seguimos rebelando, nos seguimos traicionando los unos a los otros. Estamos adorando otros dioses, el Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios del Facebook, el Dios del entretenimiento y muchos otros más dioses. Muchos también el día de hoy siguen fornicando y otros adulterando, y también muchos de nosotros seguimos murmurando los unos de los otros. Ay, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Hermanos, esa conducta, esos caminos deben de cambiar. Debemos cambiar. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel a través de Jeremías: alto, rectifica el camino. Yo no conozco tu vida, yo no sé si alguna de las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel te están sucediendo en tu vida, en tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Yo no sé, yo no soy Dios. Pero si algo de esto está sucediendo en la vida de nosotros, incluyéndome a mí, de cualquiera de nosotros, hermanos, el llamado de Dios es a rectificar el rumbo y preguntar: ¿cuál es el camino antiguo, es decir, el camino justo? Y andad por él, porque en él hallaré descanso para mi alma. Oiga, el que anda murmurando nomás anda investigando a ver qué rollo saca o a ver qué rollo le viene a la mente para entonces empezar a satisfacer ese mal deseo de la carne de hablar de otros. Y no hay descanso en su alma, porque anda así: a ver, ahora ¿de quién hablo? Me cayó mal el hermano aquel, pues voy a hablar de él. Y ahí empiezan las murmuraciones. Dice: andad por él, porque en él hallarás descanso para tu alma. Y escuche,
como dijeron los del pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, el día de hoy hay muchos cristianos que están diciendo lo mismo que dijeron los israelitas de aquel tiempo: no andaremos. ¿Y qué? No andaremos por esos caminos. Bueno, Dios a través de Jeremías no es que está diciendo pregunta por el camino viejo. Dios está diciendo pregunta por el camino antiguo, es decir, el camino que es justo, el camino que ha demostrado firmeza, el camino que ha demostrado permanencia, el camino que ha demostrado que es un cimiento seguro a lo largo de los siglos. Son caminos por los cuales muchos han transitado y han sido bendecidos por Dios. Esos caminos, porque son los caminos de Dios, los caminos que tú estás trazando. Vuelvo a hacer la pregunta: en tu vida, ¿te han bendecido porque son caminos de Dios o son tus propios caminos? Los caminos a los que Dios está llamándonos a preguntar por ellos son caminos que al andar por ellos han bendecido la vida de los hijos de Dios. Pero si no hemos encontrado la bendición de Dios, es muy bueno y muy conveniente hacer un alto y preguntar: Señor, no estoy encontrando tu bendición, no tengo paz en mi corazón, hay mucha intranquilidad. ¿Qué pasa, Señor? Y ten por seguro que Dios te va a hablar, ¿sí? Los caminos viejos, escuche esto, porque no está diciendo Jeremías o Dios hablando a través de Jeremías, no está diciendo pregunta por el camino viejo, dice pregunta por el camino antiguo, que es el justo, el que permanece, el que es sólido. Los caminos viejos provienen de nuestra sabiduría humana, caminos que aprendimos de nuestros padres o de nuestros antepasados. No, pues es que mi papá lo hacía de esta manera, pues también yo. Pero ¿es camino de Dios? ¿O es el camino que te enseñaron? A mí mi padre me enseñó muchas cosas, pero muchas otras no me las enseñó bien, ¿sí? Por lo tanto, cuando vengo yo a ver cuál es el camino en lo que se refiere a la educación, a la disciplina de mis hijos, me doy cuenta que lo que mi padre me enseñó no era lo mejor. Esos son los caminos viejos que proceden de nuestra sabiduría humana. Pero los caminos que son justos, es decir, los caminos de justicia, escuchen esto, esos son caminos que proceden de Dios. Y esos son los caminos que son seguros. Y esos caminos que son seguros, que proceden de Dios, nos llevarán a la presencia de Dios. Tenlo por seguro. Así que para responder a la pregunta acerca de cuál es el camino justo, no tengo que remontarme al Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Dios nos los revela con mucha claridad, y basta solamente con ir y ver la historia de la vida de los primeros cristianos, cómo era su conducta, cómo era su forma de ser, cómo se comportaban ellos, que se narran los primeros 5 o 6 capítulos del libro de los Hechos. Y primero, donde vemos ahí, lo primero que sucede con los primeros cristianos es un derramamiento del Espíritu Santo. Escuchen, fue un derramamiento del Espíritu Santo que no fue emocional, fue algo real, fue genuino, fue verdadero, porque en ese sentido cambió todo en la vida de aquellos cristianos. Para que cambie todo en nuestra vida necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo, un despertar del Espíritu Santo, para que nos venga luz espiritual. Porque muchos todavía estamos dormidos. Y esto es algo bueno que tú puedes decirle al Señor: Señor, despiértame. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga un impacto en mi ser interior, para que cambie todo lo que yo soy por el camino por el cual estoy caminando. Si vemos a la historia de los primeros cristianos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, vemos también que había un poder, había un denuedo, había un respaldo del Espíritu Santo para la predicación de la palabra. El día de hoy hay mucha palabrería y no hay nada de poder espiritual. Vemos que el progreso de la iglesia en el libro de los Hechos era un progreso real. Las almas se estaban convirtiendo cada día.
Había un mover del Espíritu Santo impresionante. La iglesia también se estaba estableciendo. Había unidad espiritual entre los creyentes. Había un gozo que era manifiesto entre todos ellos. Había no solamente tiempos de oración, sino había oraciones respondidas. Y aún más, todas las cosas, dice la Biblia ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, que todas las cosas las tenían en común. Los que no tenían, recibían de los que tenían. Y el día de hoy, los que no tienen y los que tienen no son buenos para dar a los que no tienen. Porque dicen, lo mío es mío y no lo comparto con nadie. Más bienaventurado, dijo Jesús, es dar que recibir. No, pero eso es mío, me costó el sudor de mi frente. Así que allá aquel hermano, si está pasando por alguna necesidad, que se rasque con sus propias uñas. No, hermanos, eso no está bien. No, ¿o sí está bien eso? Ahora, la pregunta que a mí me surge cuando yo veo todo este panorama y mucho más que se puede mencionar de la conducta de los primeros cristianos, mi pregunta es, ¿de dónde procede toda esa actitud y toda esa conducta que había en ellos? ¿Por qué ese comportamiento de ellos? ¿Por qué ese caminar de ellos? Bueno, también ese caminar de ellos quedó escrito ahí en el libro de los Hechos para nuestro ejemplo y para seguir sus pisadas, para que nosotros sepamos en el día de hoy cuál es ese camino, cuál es el camino de la justicia por el cual cada uno de nosotros debemos transitar. Número uno, ellos, fíjese, voy a narrar así rapidito, abuelo de pájaro, que veo algunos que se están durmiendo, como que ya se quieren ir a comer. Pero voy a tratar de terminar, ¿sí? Y escuche, ¿de dónde procedía esto? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa conducta de los primeros cristianos? Para empezar, ellos caminaban en un camino donde tenían comunión con Dios. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Comunión significa tenían todo en común con Dios. Amaban a Dios, oraban a Dios, obedecían a Dios, estaban con Dios, buscaban a Dios. Dice Hechos 1:14, todos estos primeros cristianos, mire el camino por el que caminaban, por el que andaban. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Escuche, era algo común en ellos el día de la oración. Y era una perseverancia y estaban ahí clamando al Señor y le decían a Dios, Señor, estas son nuestras necesidades. Acuérdese, ellos estaban siendo perseguidos, No estaban en un ambiente como en el que usted y yo estamos en este momento. Había una tremenda persecución, pero ellos oraban de una manera perseverante, con oración y ruego. No solamente los varones, también las mujeres. Ahí estaba María, la madre de Jesús, y estaban los hermanos de Jesús. Aquí vemos un grupo de personas involucradas en la obra de Dios, dialogando con ruego y con súplica a Dios, pero a la vez dependiendo del Dios de la obra. Y buscaban a Dios, tenían comunión con Dios. El día de hoy andamos tan aprisa todos nosotros que de repente nos levantamos el día de mañana y Señor, no tengo tiempo, a ver si en la noche que regrese de trabajar tengo un momento para tener comunión contigo. Y resulta que ese día nos va como en feria, como decimos allá en México. No solamente vemos a esta iglesia, a estos cristianos que caminaban por ese camino, que andaban por ese camino, sino también vemos a Dios hablando con ellos todos los días por medio de la palabra. Razón por la cual
había en ellos, escuchen, punto número 2, este es el otro camino por el que ellos andaban, perseveraban en la palabra de Dios. No solamente perseveraban en las oraciones, sino perseveraban en la palabra de Dios. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Pues la misma doctrina que Jesús les enseñó. Ellos no inventaron ninguna nueva doctrina, era la misma doctrina que Jesús les había enseñado. Y los primeros cristianos andaban por ese camino, perseverando en la doctrina, en la enseñanza. No andaban buscando emociones, no andaban buscando sentir bonito. Aquí vemos el ejemplo de una iglesia que daba prioridad a la escritura. No estaban interesados en ir al templo y salir del templo con una simple y momentánea euforia emocional, donde todos salen contentos, gloria a Dios, aplaudimos, fuimos bien emocionados, el pastor nos emocionó, nadie nos confrontó con el pecado. No, ellos anhelaban escuchar hablar a Dios a través de su palabra, no importando que Dios los confrontara, con tal de que ellos fueran movidos al arrepentimiento. Esa era la clase de cristianos de aquel tiempo. Y hoy, si se habla del pecado, así como es el pecado, la gente se va. Si se confronta a alguien con el, oye, párate, andas cometiendo un pecado, estás en adulterio, detente ya, corrige tu camino, te puedes ir al infierno. Una ocasión a mí alguien me dijo, yo estaba hablando con los jóvenes, tuvimos aquí un evento con los jóvenes, y mi mensaje se tituló, ¿eres impío o eres creyente? Y yo les dije, mira, los impíos esto les espera. No les espera el reino de Dios, les espera el infierno. Y yo lo dije así: si no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno. Al final, un pastor, tristemente fue un pastor, dijo, yo no vuelvo a traer a mis jóvenes a esta congregación porque aquí les hablan muy crudo. ¿Y cómo les hablan ahí en las universidades a los jóvenes? Hubo un reformador, un hombre de la antigüedad que dijo, prefiero matarlos con la verdad que engañarlos con la mentira. Así que el mensaje nosotros no lo vamos a cambiar. Sí. Estos cristianos anhelaban oír hablar a Dios. Y si Dios los confrontaba, qué bueno, Señor. Qué bueno que nos confrontas para corregir nuestros caminos, para arrepentirnos de nuestras maldades. Sin duda, mis hermanos, esta es una urgente necesidad en la iglesia de hoy alrededor del mundo. Dejarnos ya de tanta hueca palabrería, de tanto falso predicador, dejarnos ya de tanto ruido ensordecedor en la música, donde ya no hay adoración, donde ya no hay un espíritu de humillación delante de la presencia del Señor. Necesitamos con urgencia, mis hermanos, regresar a la Biblia. Necesitamos con urgencia no solamente exponer la palabra, sino predicarla, llevando a la iglesia, esa es mi responsabilidad, llevar a la iglesia a la palabra de Dios, no al emocionalismo. Y si alguna ocasión, mire bien lo que yo le voy a decir, si alguna ocasión desde este púlpito usted ve que no los estamos llevando a la palabra de Dios, huya por su vida, retírese. Pero si usted está siendo exhortado, enseñado, edificado con la palabra, aprenda, mi hermano, aprendamos, ¿sí? Que Dios hable al corazón de su iglesia a través de su palabra. Y si la iglesia atiende a la voz de la palabra de Dios, entonces esa iglesia será la novia por la cual vendrá el Señor, una novia santa, sin mancha y sin arruga, por la que un día vendrá Jesucristo y celebrará con ella las bodas del Cordero. Yo quiero ser parte de eso, ¿sí? Otro camino por el que ellos andaban, muy rápido. El camino por el que ellos andaban, que era el camino justo,
la iglesia primitiva era un camino de dependencia total de Dios. Ellos adoraban, ellos oraban al Señor de la obra, y el Señor obraba y hacía florecer la obra de acuerdo a su soberanía. Dice Hechos 2:46, perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo. Y escuche, el Señor añadía, ¿cuántas veces por semana? Cada día el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Era el Señor, no eran los libros o manuales de crecimiento. Cada año se escriben manuales y más manuales de crecimiento, y lo peor del asunto es que se venden como pan caliente. Y algunos de los ministros, pastores o predicadores dicen: aquí está la solución. Pero como lo que no proviene de Dios, Dios no está obligado a respaldarlo, pues 3 meses más adelante de que implementan sus métodos de crecimiento, pues vienen al fracaso. Una ocasión escuchamos a un pastor hace muchos años con uno de esos manuales de crecimiento. Y llegó con su congregación y les dijo: hermanos, no sé si alguna ocasión, este es un testimonio que escuchamos, una plática que escuchamos el pastor Chuy y yo andando por ahí, y les dice el pastor: ahora aquí está este manual de crecimiento. Aquí está la solución. De aquí en adelante esta iglesia va a crecer en número de personas como no tienen idea. Con este manual de crecimiento ni al Espíritu Santo necesitamos ya. Digo, se necesita ser muy insensato, ¿no? Para hablar de esa manera. La iglesia primitiva, antes de copiar algo, ellos dependían de la voluntad y de la dirección de Dios, porque es más fácil copiar que depender de la dirección de Dios para hacer lo que Dios nos diga que debemos hacer. A mí, mucha gente, o hay gente que luego llega y me dice: ¿por qué no le hace de esta manera? ¿Por qué no le hace de aquella manera? Espérame, deja que Dios me diga. Lo que Dios me diga que haga, lo vamos a hacer. Tenlo por seguro, ten calma, ¿sí? El camino por el que ellos caminaban, sigo adelante, era un camino de la relación fraternal. Hechos 2:42 dice que no solamente perseveraban en la doctrina, sino en la comunión unos con otros. En el 46 dice: perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que terminando la reunión, invita a alguien a comer y come con alegría y sencillez de corazón. Ese es el camino por el cual debemos de caminar. Sí, un camino una comunión fraternal los unos con los otros, de conocernos, de ayudarnos, de orar los unos por los otros. ¿Sí? Esa conducta de los cristianos de ese tiempo impactó de una manera impresionante al pueblo que les rodeaba. Por eso el mismo capítulo 2, versículo 47 dice que alababan al Señor, y la gente de alrededor, que veían la manera como alababan al Señor, levantaban sus manos, adoraban al Señor. Algunos se postraban, algunos levantaban su voz cantando al Señor de acuerdo a los cantos aprendidos, o a los cantos que conocían del rey David. Y dice que eso impactó al pueblo que les rodeaba, porque dice ahí el versículo 47 que tenían favor
con todo el pueblo. Y yo me imagino al pueblo, a los que los rodeaban, decían: wow, qué tremendos cristianos, mira nomás, humillados ahí adorando al Señor, cantándole al Señor. Yo no sé qué hacen, porque luego de pronto la gente dice: yo no sé qué hacen ahí metidos 2 o 3 horas en una reunión ahí. Estamos alabando al que nos ha redimido, estamos exaltando al que nos ha rescatado, estamos exaltando al que pagó el precio en la cruz por nosotros. Su nombre es Jesús. A Él alabamos, mis hermanos, a Él adoramos. Vale la pena adorarlo a Él. Termino con esto. Otro de los caminos por los que caminaba la iglesia primitiva, escuchen esto, era un camino de compromiso. De compromiso. Por supuesto, esta palabra compromiso es una palabra que no agrada mucho el día de hoy en el ámbito de la cristiandad. Me refiero a todos aquellos que están viviendo un cristianismo sin compromiso. Y sí los hay, sí los hay. Están como aquellos jóvenes que ya no creen en el pacto, en el compromiso matrimonial. Y por ello, como ya no creen en el compromiso matrimonial, que dicho sea de paso es un compromiso para toda la vida, pues prefieren, en su muy ínfimo e insignificante criterio, prefieren vivir en unión libre. ¿Libre de qué? Pues de compromiso. Y así viven, porque no creen en el pacto del matrimonio. No creen. Hace unos días estábamos mi esposa y yo con alguien y nos preguntaron: ¿cuántos años de casados llevan ustedes? 43 años. Se quedó así como sorprendido la persona que nos preguntó. ¿43 años? Sí, 43 años. Hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que dice la Biblia. Porque además tenemos un compromiso con la palabra. Y la palabra dice que el compromiso y el pacto matrimonial es para toda la vida. ¿Verdad que sí? Para toda la vida. Pero hoy, el cristianismo de hoy, a esta palabra compromiso le suena anticuada. Estamos en pleno siglo XXI, ¿cómo? Pues sí, el hecho de que estemos en el pleno siglo XXI no evade la realidad de lo que dice Dios en su palabra. Y si Dios dice que es para toda la vida, es para toda la vida. ¿Sí? Hay cristianos hoy que prefieren vivir un cristianismo libre de compromiso. Perdónenme que se los diga así. Bueno, como dijo aquel, ¿no? Al que le venga el saco que se lo ponga. Si a usted le queda el saco así a la medida, pues mejor rectifique el camino. ¿Sí? No se comprometen con lo que dice Dios en su palabra. Escuchen esto, mis hermanos. Esto fue lo que dijo Jesús, no lo digo yo. Jesús dijo: yo no vine para ser servido. ¿Qué dice la segunda parte? Vine a servir. Hoy hay cristianos que no quieren servir en nada. En nada. Oye, hermano, usted necesita esto, ¿nos puedes ayudar? No, no puedo. Bueno, ¿no puedes o no quieres? Pues ni quiero ni puedo. Bueno, lo bueno es que son sinceros, ¿verdad? Ahí está el ejemplo de Jesús. Pero ¿sabe lo que falta? Falta compromiso. ¿Por qué creció la iglesia primitiva? Porque había compromiso. ¿Compromiso con quién? Con Dios, pero con la predicación del evangelio. Y aún a pesar de que eran perseguidos y andaban de ciudad en ciudad
y padeciendo muchas necesidades. ¿Sabe por qué había necesitados en el tiempo de los primeros cristianos? Porque eran perseguidos, se quedaban sin sus propiedades, se quedaban sin casas, mataban al jefe de familia, mataban a los hijos y andaban ahí los cristianos siendo perseguidos. Pero escuchen esto, mis hermanos, esos cristianos que eran perseguidos, eran azotados, eran masacrados, era como semilla que se plantaba en la tierra y producía más cristianos. Qué tremendo, ¿no? Usted puede leer la historia de los mártires de la iglesia y se va a dar cuenta lo que estos hombres del material con el que ellos estaban hechos, que no les importaba morir con tal de agradar a aquel que los había salvado y los había rescatado. Y yo lo he dicho antes, el día de hoy nos encontramos con muchos cristianos de chocolate que al más mínimo calor de la prueba se derriten y no aguantan. Había compromiso en ellos y transitaban por esa senda. Esa es la senda. ¿Cuál es el camino? Dice Jeremías, pregunten el camino. Ese es el camino. Servir a Dios. Y no me estoy refiriendo a un servicio de manera local. Sirve en tu casa, ayúdale a tu esposa, sirve en tu trabajo, ayuda a tus compañeros de trabajo con una palabra que pueda edificarlos. Sirve a tus vecinos, sirve donde quiera que andes, predica el evangelio. Y sirve también en la iglesia donde Dios te ha plantado. Jesús dijo, no vine a servir no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. También la Biblia dice, miren el compromiso que había en ellos, no dejando de congregarse. Dice la Biblia que estos primeros cristianos todos los días iban al templo, estaban en las casas y en el templo, orando y predicando, recibiendo la palabra todos los días, a los días de la oración, no dejando de congregarse. El día de hoy, me llegó visita a mi casa y no voy a ir a la reunión. Oye, visita mía, tengo un compromiso a la 1 de la tarde. Se trata que voy a adorar a mi rey, voy a adorar a mi Señor, voy a adorar a mi Salvador, voy a escuchar qué es lo que mi papá me quiere hablar. Así que yo tengo un compromiso con mi papá de 1 a 3 de la tarde. Así que después de esa hora tú puedes venir a la hora que tú quieras. Pero no es así, porque nos falta compromiso y le decimos a la gente, pues vente, aquí te espero de 1 a 3 de la tarde y a ver qué hacemos. Y el compromiso con Dios. ¿Y el compromiso con Dios dónde queda? Imagínate que de 1 a 3 de la tarde, mientras estamos adorando aquí al Señor, el Señor se lleva a su iglesia. Te quedaste allá con tus vecinos o con tus compañeros. Estoy exagerando nada más, pero es tan fácil romper nuestro compromiso con Dios. Compromiso de predicar el evangelio. Ellos predicaban un día tras daban, dice ahí, Jesús dijo, una vez le preguntaron al Señor, a ver, Señor, ¿es lícito pagar impuestos, sí o no? Y Jesús les dice, ¿por qué me tientan? ¿Por qué me ponen a prueba? Ellos ya sabían, nomás que se hacían. Y entonces Jesús les da la respuesta, porque Jesús era un caballero, era un hombre de respeto, era un hombre honorable. Él les dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Nosotros aquí jamás hacemos énfasis, hermanos, tienen que diezmar y tienen que ofrendar. Este es un asunto personal. Es un asunto personal. Cada uno, eso es lo que yo creo, porque eso es lo que dice la Biblia. Cada uno dé como ha propuesto en su corazón. No lo des por necesidad, tampoco lo des por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Dios ama a quién? Al dador alegre. Dalo con alegría, y si no, mejor no des. Quédate con él en tu bolsillo, no pasa nada.
Porque el proveedor de las necesidades de este ministerio, por 23 años que llevamos ya en este ministerio, el proveedor de las necesidades de este ministerio se llama Jesús. Y nunca nos ha faltado nada. Nunca nos ha faltado nada. Al contrario, tenemos para dar y para sembrar en la obra misionera. Si ustedes no sabían, se los comunico. Cada mes de las entradas a través de diezmos y ofrendas se manda un porcentaje, una cantidad para el trabajo misionero que está haciendo nuestra casa de oración en México. El pastor Raúl Borboa, que estuvo hace unos domingos atrás con nosotros, él está siendo sostenido con el dinero que todos damos. Es decir, tu dinero está yendo allá al otro lado del charco. Qué bendición, ¿no? Lo que tú y yo aportamos, ¿sí? Allá está siendo sembrado. Y les estoy dando nada más un ejemplo, pero hay muchos otros más, ¿sí? Pero el Señor no nos ha dejado, siempre ha suplido cada una de nuestras necesidades, con el que da, pero también con el que no da. Todo es un asunto de compromiso, ¿sí? Algunos dicen, me voy de vacaciones. Está bien, que Dios te bendiga, es bueno, que hay que ir a descansar, pero se llevan los diezmos y las ofrendas, se los gastan, mejor dicho. Oye, ¿y tu compromiso? No, pues si me sobra de las vacaciones se lo doy al Señor, y si no, pues no. Bueno, pues está bien, allá tú, cada quien. Aquí, escuchen esto, mis hermanos, jamás andamos fiscalizando a nadie quién da y quién no da, jamás. Líbreme Dios de eso. Yo jamás voy a andar tocando a la puerta, porque Dios no me llamó a tocar a la puerta a ver si diezmaste o no diezmaste. Dios me llamó a predicar el evangelio, y eso estaremos haciendo de aquí hasta que Dios me lleve a su presencia, sí. Es un asunto de compromiso. Es muy triste que el día de hoy hay cristianos que han sido tan afectados, tan manipulados, tan traicionados por pseudo ministros, que se ponen a la defensiva cuando se toca el tema de una manera balanceada del dar para el Señor. Una ocasión, porque aquí eventualmente yo enseño, porque la Biblia muestra el dar para el Señor, pero de una manera balanceada, no de una manera manipulada. Y una de esas ocasiones que estuvimos predicando acerca del dar para el Señor, al final se acercó aquí uno de esos que por supuesto son de los que no dan, pero ¿cómo hablan? Sacan serpientes y escaleras y no piensan, no conectan el cerebro con lo que hablan, ¿sí? Perdóneme que lo diga de esa manera. Ya no están aquí, gracias a Dios. Ya no están aquí. Pero hablan y hablan. Así que termino. Hay una necesidad apremiante. Paraos. Hay una respuesta importante. Ya vimos cuál es el camino. Consecuencia: hallarás descanso para tu alma, ¿sí? Hace 500 años hubo una reforma radical de la iglesia. Los líderes y ministros de aquel tiempo, oyendo a Dios, dijeron: paremos, hagamos un alto, dejemos nuestros caminos y andemos por el camino de Dios. ¿Qué pasó? El poder de Dios se manifestó, el evangelio de Dios se siguió extendiendo, la iglesia de Dios empezó a consolidarse, y hoy Dios está hablando, pero pocos están escuchando. Dios está diciendo: iglesia de este tiempo, hace muchos años atrás que se produjo una reforma, es necesario otra, y la reforma que hoy necesitamos no es una revolución, sino una renovación, lo cual significa volver algo a su estado original. Por lo tanto, esa es la bendición que yo quiero, dice el Señor, proveer para cada uno de nosotros. Hacer un alto, rectificar el rumbo de nuestra vida, y entonces hallaremos descanso para nuestra alma. ¿Entendió el mensaje? Bueno, de aquí para adelante cada uno de nosotros respondemos. ¿De acuerdo? Si usted escuchó alguna palabra vana que salió de mi boca, deséchela, agarre lo bueno, por favor. Por favor, agarre lo bueno. No diga: es que el pastor dijo, es que esto, es que... Hermanos, agarra lo bueno, lo que te bendijo, lo que te edificó. Lo demás,
tíralo por un lado, lo vano. Agarremos la esencia del mensaje, ¿de acuerdo? Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a ponerse de pie. Cierra tus ojos un momento y dame unos minutos solamente. Sé que se ha ido el tiempo, pero terminemos orando y pidiéndole al Señor que nos ayude. Señor, ayúdanos a cambiar nuestras conductas, ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar. Que sean, Señor, tus caminos, que sean, Señor, los caminos de justicia, los caminos que están establecidos en tu palabra y que quedaron ahí para nuestro ejemplo, Señor, para seguir sus pisadas. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado del rumbo, Señor. No queremos entrar en una tragedia espiritual en nuestra vida, Señor. Por eso en el día de hoy tú nos llamas a hacer un alto y rectificar el camino, rectificar el rumbo. Y preguntad cuál es el camino. Ya nos lo has mostrado, Señor. Ahora queremos andar por él, Señor. Ayúdanos, Señor, para que mientras transitamos por este mundo, Señor, lo hagamos con tu ayuda, lo hagamos con tu sabiduría, Señor. Guarda cada familia representada en esta casa, Señor. Te pido por cada varón, Señor. Te pido por cada mujer, cada esposa, los padres de familia. Bendícenos, Señor, con tu gracia y con tu sabiduría. Que cada día podamos caminar por los caminos de justicia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Los padres de familia que tienen junta con los niños, por favor, vengan aquí. No les vamos a entretener mucho, rapidito, regálenos unos minutos nada más. Y los demás que tienen que irse, despídanse unos a otros e invítense a comer. Invítense a comer. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.